Con selección, ¿cómo te sientes con este, pues curiosamente 2-0? Bueno, buenas noches. Yo pienso que el equipo estaba muy consciente del mal resultado de Puebla. Muy consciente, vi caras serias, vi ganas de hacer mejor las cosas, porque era un partido 2-0 controlado de alguna manera, bueno, no sé. Y tenía ganas de hoy demostrarse a sí mismo que podía jugar mejor, que debía de jugar mejor. Lo otro, lo del pasado y esto y tal, no, yo no los vi afectados. Ninguno me dijo, sí, no sé qué y tal. Yo creo que entiendo, ¿no? lo que lo que está en torno a la selección, pero yo los vi mesurados, muy concentrados en hacer un buen partido. No fue el mejor partido que hemos hecho, bueno, tampoco hemos hecho solamente 4, pero el resultado es bueno, nos vamos contentos, sí. María Fernanda Alonso de TUDN, por favor. Hola Javier, buenas noches. Me llama la atención que dices ahorita que no fue el mejor partido. Con base a eso, ¿cómo hacer que la victoria no maquille esas cosas Claro, a las que les tienes que poner atención? Soy muy, ya lo dije, soy crítico, autocrítico, tremendamente. Pudieron haber hecho el 2-1 a la espalda de Piojo. Consentimos mucho al rival, nos falta ese instinto de querer ir a por el partido, matar el partido. Y eso es lo que hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que inculcarnos que cada partido es distinto y que hay que intentar ganar siempre y que no podemos relajarnos, porque si ellos hubieran metido el 2-1 a ese que se le va, era gol, esto se hubiera complicado mucho, la gente se hubiera puesto nerviosa, seguramente el entorno, digo yo, y hubiéramos sufrido como nos pasó en Puebla. No fue el mejor partido, digo yo, porque creo que fue más completito el partido quizá por el rival, no lo sé. Buen viaje, hasta luego, Raúl. El de Nueva Zelanda. Pero bueno, al final de cuentas me voy contento, como digo, y hay que seguir mejorando. Son partidos de preparación, hay que seguir buscando al mejor equipo. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Gracias. Sports, por favor. Javier, buenas noches. Hola. Quería preguntarte sobre la actuación de Raúl Jiménez, lo que hizo hoy en la cancha, sobre todo por lo que dijiste ayer, que querías referentes, que querías gente que estuviera en el vestidor con los jóvenes. Bueno, pues hoy sí, claro, hace un gran partido. Raúl, alguien por ahí lo leí, lo vi, que desde que volvió muy bien. Muy bien. Ha hecho goles, ha hecho asistencias. Se le ve maduro, en buen momento, superada totalmente su lesión. Esta última, quiero decir, y bueno, yo creo que efectivamente es un referente para nosotros, un jugador muy importante para nosotros, y me da mucho gusto por él porque es muy buen muchacho. Sí. Sebastián García del Universal, por favor. ¿Qué tal, Javier? Por acá, Sebastián García del Universal. Ayer nos decías un poco de que estos 4 partidos te iban a servir para lo que viene en noviembre, que ya es competencia oficial. Es Honduras, nos toca Honduras. Sí, exacto. ¿Qué corte haces de cara a esa competencia? Pues ya veremos a quién elijo, pero va a ser 2 partidos, la verdad, muy duros. Vamos primero allá y luego recibimos a Honduras aquí. Yo creo que debemos estar conscientes de que nos interesa pasar al Final Four, un rival de mucho respeto, y voy a seguir viendo la Liga Mexicana, voy a seguir viendo la gente que está afuera. Tendré que tomar buenas decisiones para poner a los que yo crea que están mejor para esos 2 compromisos con Honduras. Jorge Rubio de TUDN Radio, por favor. Acá, Javier. Derecha. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. La obligada. ¿Por qué decidiste hoy a Malagón en lugar de Memo y si lo platicaste con ellos? Sí, lo platico con ellos, claro. Bueno, Memo quizás el que menos me tiene que demostrar algo. Lo conozco hace un montón de años y sé de su capacidad. Y lo vi ayer, tenía ahí alguna molestia, un poquito cansado y tal. Dije, bueno, Memo, no hay problema, vamos viendo a Ángel Malagón, que lo conozco mucho menos. Va a ser un partido para él importante, porque el estadio lleno, Estados Unidos, el rival por antonomasia, pues el rival que había ruido. Y me gustó los 3, estoy contento con los 3 porteros. Memo es un señor. Inmediatamente se nota su presencia en el vestidor, ayuda mucho a los jóvenes, tiene carisma, lo mismo que Andrés, ya decía yo, un lujo ver juntos a Andrés, a Memo y a Rafa. Lo estuve en 2010 de jugadores y yo los tengo
también conmigo y esto es un lujo. Son 15 mundiales ahí. Se dice fácil. Por allá Mauricio Imay de ESPN. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué tal, Mauricio Imay? Buenas noches. Buenas. Bueno, me robaron la pregunta en cuanto a las guardametas, pero te la voy a cambiar y me voy a meter más en lo que fue el trámite del partido, Javier, y tú decías todavía hay mucho por corregir y pensando ya en lo que será el siguiente rival, por curioso que parezca, porque ya está definido Sí, Honduras, claro. Y se convertirá en ese partido, en ese parteaguas, en tu proceso, tomando en cuenta que es el partido oficial, es Nations League. Exactamente, tal cual, suscribo tus palabras. El partido parteaguas, un antes y un después, ¿no? Ahí no hay probaturas, es partido oficial, es por pasar o quedarte fuera de Final Four. Entonces, para nosotros es muy importante esos dos partidos, 180 minutos, muy complicados, lo van a hacer. Recordamos el pasado reciente que allá no pudimos y en el Azteca fue al final el gol de Edson, me acuerdo, y penaltis y tal. Bueno, Honduras es un rival de respeto, yo he ido muchas veces a jugar a Honduras en eliminatorias y caray, y han venido a casa y es partidos duros, muy duros, un rival de mucho respeto, lo respeto mucho, siempre lo he hecho. Son partidos muy intensos y sí, ahí ya vamos viendo el equipo que, bueno, haciendo filtros, viendo quién está preparado para este tipo de compromisos. Por acá, por favor. Javier, buenas noches acá, enfrente de ti. Deseando primero te recuperes de la espalda. Me duele, ¿Todavía? Porque me ponga faja, pero no entro al traje, cabrón, sin faja. ¿Este no es el Chato de ayer? No. Acá anda atrás. Levanta la mano al Chato. No está el pinche Chato. Más allá de que consideras que no es tu mejor partido. No dije eso, dije que podemos jugar mejor. Sí, bueno, es verdad, sí lo dije. En relación también había que matizar del rival de Nueva Zelanda, nos salió todo. Hoy defensivamente dimos una, y ofensivamente nos faltó un poquito ese instinto de querer matar el partido antes, pero sí. ¿Consideras que este resultado es la reconciliación con la afición? Y dos, la cancha de Toluca, ¿qué te parece para Nations League? La reconciliación con la afición se va dando conforme al rendimiento. La afición no es tonta. Si ve que su equipo lucha, pelea, muerde y pierde porque el árbitro se equivoca, porque se equivoca un jugador, un error grosero, te lo va a agradecer. La afición no se detiene solo con el resultado, creo yo, sino ve que se siente representada por esos jugadores que corren, que son mexicanos como ellos, que meten. La reconciliación, yo creo que si es que hay algún problema con la afición, se da con el tiempo, ¿no? Con partidos, con victorias, en fin. Y el Toluca, sí, Toluca es una buena plaza como cualquiera de México, para jugar de local, pero sí va a ser, espero yo, que seamos capaces de en 180 minutos superar al rival e ir a la Final Four. José María Garrido, por acá a la izquierda. Buenas noches, mister. Saludándote en vivo para Jugando Claro. Has hablado, al principio te preguntaba Omar sobre esta situación, si la percibía o no el vestidor, y hablas ahora también un poquito de este tema, si hubiera o no reconciliación. ¿Tú sí has percibido, quizá, puede ser, esa distancia un poco? Se vivió en Estados Unidos al inicio de la gira, ahora quizá un poco en Puebla. ¿Tú sí crees, has hablado también un poco de reconciliación, que este entorno y este contexto de lo que ofreció Guadalajara es un poco un bálsamo, porque se han metido con todo con el equipo hoy y pudiera ser un poco eso? Hoy estuvo bien la afición, efectivamente. En Puebla también estuvo bien, hasta que descuidamos el marcador y la gente normal quiere ver ganar a su equipo, quiere ver que los jugadores se dejen el alma en la piel en el campo. Yo pienso que yo tengo que hacer mi trabajo, no puedo detenerme o desgastarme en decirle a los jugadores lo que tienen o no tienen que hacer con la afición, con las redes sociales, con su vida privada. Es cierto que me compete que los jugadores sean ejemplo, los de selección. Hay un programa muy bonito de la federación que es el 365, significa que, ya lo he dicho hasta el cansancio, que tienen que mantener una actitud de seleccionados nacionales, deben de representarnos, de ser
íntegros, ¿no? Y bueno, la afición, le decía a tu compañero, creo que paulatinamente se va a ir dando cuenta de esto, ¿no? Que los jugadores son honestos en el campo. Se pueden equivocar porque aquí nos equivocamos todos, pero bueno, se dejan en el alma y yo me voy a casa contento siendo aficionado con lo que vi. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Con permiso.